Ok, vamos a darle respuesta a esta pregunta. ¿Cómo calcular la fuerza necesaria para abrir una lata de una cerveza, ¿no? Bueno, pues también puede ser una gaseosa. Ok, para poder dar respuesta a esta pregunta, pues debemos partir de algo más gráfico, ¿no? De un dibujo, de una representación artística, pues de la lata, ¿no? De la gaseosa. Yo tengo una aquí ya, la voy a pasar a mi aplicación. Hacemos la aplicación, entonces pasémosla acá. Listo. La voy a hacer un poquito más grande. Voy a hacer un poquito más grande para poder dibujar en ella algunas cositas. Ok, allí. Bien, yo observo aquí el abre fácil. Aquí ya está abierta la lata, ¿cierto? Veo que tiene cierto ángulo, sí. Y lo que puedo identificar, ¿no? Aquí en este abre fácil, relacionado con los conceptos que he mirado en clase, es una palanca. Yo miro aquí un punto de apoyo. Miro que aquí hay un punto de apoyo. Miro también que acá se debe aplicar una fuerza, ¿no? Que la fuerza que aplica la persona. Y obviamente al aplicar esta fuerza en este extremo aparece otra fuerza acá que le llamamos resistencia, ¿cierto? Que es justamente esta sección de la lata, del abre fácil, perdón, de este conito que está aquí, que empuja la latica que está acá abajo. Entonces la resistencia es la que hace esta latica, ¿no? Que se opone a ser abierta. Y esta fuerza se transmite hasta acá. Pero obviamente esta fuerza no tiene la misma magnitud que la de acá, ¿no? Porque sabemos que hay unas distancias que entran en juego allí. Aquí hay una distancia A y acá hay una distancia B. Sabemos que en la palanca se cumple esa relación de los productos entre la fuerza y la distancia. Entonces, del lado izquierdo, de este lado, yo tengo que esa R por la distancia B es igual a la fuerza F por la distancia A, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos un primer acercamiento a una ecuación para poder calcular la fuerza. ¿Cuál fuerza es la que abre la lata? Ojo, la fuerza que abre la lata es la fuerza R, aquí, la que voy a ver aquí en este punto que aplica a la latica, ¿sí? A esta sección de latica. Esta es la fuerza que hace la persona con el dedo, ¿cierto? Pero la que abre la lata es esta fuerza que está aquí. Entonces yo ya puedo despejar aquí, R será igual a F por A sobre B, ¿no? Esta B que está multiplicando pasa al otro lado al dividir. Bien, pero ¿cuál es esa fuerza F que está siendo aplicada acá por la persona? ¿Cuál es esa fuerza F? De aquí no la podría hallar, porque pues si vuelvo a utilizar la misma ecuación, pues vendría acá a quedarme en un bucle que uno es la incógnita y necesito la otra, y luego esta es la incógnita y necesito la otra, no saldría nunca de ese bucle. Tengo que buscar otra forma, ¿sí? De encontrar esta fuerza F. Pues bien, hay varias formas de hacerlo. A mí se me ocurre la siguiente. Yo voy a coger aquí otra imagen de una lata. Aquí la tengo, entonces voy a copiar esta. La voy a colocar aquí. Aquí coloquémosla. Listo. Muy bien, entonces a mí se me ocurre lo siguiente. A mí se me ocurre de aquí amarrar un lazo, ¿cierto? Un nylon podría ser. Entonces lo amarro desde aquí, ¿cierto? Una soga, aquí un pedacito de nylon, para dejar colgada a la lata. Entonces yo sé que ahí estaría en equilibrio. Yo sé que aquí estaría el peso de la lata, que es la masa de la lata por la gravedad. Y sé también que acá tendría una tensión, ¿cierto? Aquí tendría, uy, no se mira, ponémosla con azul. Aquí tendría una tensión. Bien, entonces voy a hacer el diagrama de fuerzas. Y aquí tengo el centro de masa de la lata. Aquí tengo el plano cartesiano. Me disculpan ahí el pulso, no tengo regla. Dibujar en la tableta es un poquito complicado, ¿no? Bueno, para mí.
Entonces yo tengo aquí la tensión y también tengo el peso. M es la masa de la lata. Y esto está en el eje Y. Solo estoy trabajando las fuerzas en el eje Y. Hay un problema aquí. Y es que como la masa de la lata de gaseosa o de cerveza es pequeña, entonces no genera el peso suficiente para abrir, ¿no? El abre fácil. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Pues bueno, a mí se me ocurre lo siguiente. A mí se me ocurre colocar como un tipo de arnés aquí, la lata, ¿cierto? Con unos alambres aquí. Y aquí una plataforma, ¿no? Una plataforma donde yo pueda colgar más masas, ¿no? Entonces aquí yo puedo colocar más masas. Entonces voy colocando, no sé, aquí colgando podría ser, cuelgo otra masa. De alguna manera la cuelgo, sí, con el alambre. Y esta masa que sea conocida, por ejemplo, 1 kilogramo. O puedo ir de 500 gramos en 500 gramos para mayor exactitud, ¿no? O sea, puede ser cualquiera de las dos. Y voy colocando aquí poco a poco más masas. Aquí sería otra masa. Aquí coloco mi alambre. Acuérdense que aquí está el alambre amarrando a estas masas, ¿no? Y las voy colocando una tras otra. ¿Hasta cuándo? Hasta que esto ceda. Va a llegar un punto, ¿cierto? Que yo coloque una masa aquí, coloquemos otra. Imaginemos que coloque tres masas conocidas, puedo decir 3 kilogramos, 1.5 kilogramos, no sé, eso tocaría ya experimentalmente, ¿cierto? Pero ya tengo un procedimiento, ¿no? Que sería colocar un arnés con alambre y colgando las masas en el arnés. Y va a llegar un punto en el que cede. Justo en el momento en el que cede, yo tengo equilibrio, ¿cierto? Esto siempre ha estado en equilibrio, solo que estoy colgando más masas, y esto cedería. Entonces, en ese momento en el que cede, ya no cuelgo más masas y aplico la sumatoria de fuerzas aquí. Al hacer la sumatoria de fuerzas, llego a la conclusión que la tensión es igual a la masa por la gravedad, pero en este caso la masa sería la masa total, que sería la suma de estas tres, la voy a llamar M, más la masa de la lata llena, ¿cierto? Esa sería la masa total que está generando la tensión en esta cuerda multiplicada por la gravedad. Recordemos que la tensión es la que está reemplazando a la fuerza F, ¿cierto? En lugar de F sería T, porque la estoy amarrando de aquí a la lata. Entonces la fuerza que hace el dedo de la persona, en este caso yo la he reemplazado por una tensión. Esa es mi idea, se puede repasar por un resorte también, bueno, etcétera, pero en este momento lo estamos trabajando con una cuerda, ¿cierto? Y he hallado la tensión utilizando la sumatoria de fuerzas y la segunda ley de Newton, ¿cierto? Bien, entonces esta fuerza F yo la puedo reemplazar por la tensión, porque es justamente análoga. Para eso hice este marco experimental, este procedimiento experimental, perdón, para determinar esta masa M mayúscula, ¿no? Y según esa masa M mayúscula yo puedo determinar el peso, ¿no? El peso, puedo calcular el peso, que sería igual a esa tensión que está soportando la cuerda en el momento exacto en el que esto cede. Entonces esta tensión tendría que reemplazarla acá. Y me queda que esa fuerza que abre la lata, que CR, es igual a la fuerza, en este caso la tensión, sería M más M. M mayúscula es estas masas, M minúscula es la masa de la lata, por la gravedad, por A sobre B. Y esta sería la fórmula de cálculo de esa fuerza que abre la lata de refresco, ¿cierto? Muy bien, eso allí entonces tendríamos solucionado ya el cómo calcularlo, ¿no? Entonces aquí tenemos un procedimiento, aquí tendríamos que dar unos pasos. Primero, conectar la lata, ¿cierto? Sería lo primero. Luego tendríamos que armar ese arnés en alambre donde vamos ubicando, colocando masas conocidas, ¿no? De 500 en 500 gramos o de kilo en kilo. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento que el abre fácil cede.
En el momento en el que el abre fácil cede, ya dejamos de colgar más masas y aplicamos la ley de la sumatoria de fuerzas, ¿cierto? Asumimos que está en equilibrio, entonces de la sumatoria de fuerzas en Y me queda esta ecuación. Esta tensión es análoga a la fuerza F, la reemplazo en mi primera ecuación de la palanca y de esa manera ya puedo determinar, ya puedo calcular, ¿no?, la fuerza necesaria para abrir la lata, el abre fácil de la lata. ¿Ok? Eso era todo.